Buenas tardes, Día Político por TSI. Mire cómo ha amanecido El Salvador, nuestra hermana República del Salvador. Con esta noticia en el campo político, aprueban disminuir de 84 a 60 diputados el Congreso de ese país. Ya no habrá curules decididas por residuo. La propuesta de reducir de 84 a 60 diputados fue aprobada ayer sin discusión ni justificaciones técnicas. Se cambió el método de elección y se reveló la nueva distribución de legisladores. La Asamblea Legislativa, dominada por Nuevas Ideas, que es el partido del actual gobernante Bukele, y partidos aliados, aprobó ayer reducir el número de diputados para la próxima legislatura de 84 a 60, como lo fue ordenado por Nayib Bukele el pasado 1 de junio, luego de recibir de manera oficial la iniciativa de manos del ministro de Gobernación, Juan Carlos Videgaín, y aprobar la misma con dispensa de trámite o dispensa de debates, como le conocemos aquí en el Congreso Nacional. Vengamos acá, quiero saludar al doctor Augusto Aguilar. ¿Cómo está, doctor? Mucho gusto, encantado, Matute. Un placer estar nuevamente aquí en este tan gustado, visto y escuchado programa. Gracias, doctor. Saludo también a don Carlos Urbizo en San Pedro Sula. ¿Cómo está, don Carlos? Muy bien, mucho gusto saludarlo. Gracias por la invitación, ¿verdad? Y un saludo aquí al doctor Aguilar. Traigamos, don Carlos, a lo doméstico. ¿Es factible en Honduras que pase lo mismo como sucedió en El Salvador? Porque aquí son 128 diputados propietarios y 128 diputados suplentes, y todos con salarios. Así es. En este momento no lo veo yo factible, ¿verdad? Allá en El Salvador están viviendo una situación bien especial. Nayib Bukele tiene bien ganada una supermayoría en el Congreso, ¿verdad? Tiene control de la Corte Suprema de Justicia, tiene control de todo, y además de eso tiene como un 80 o 90% de popularidad, o sea, está a su favor la gente, o sea que prácticamente lo que él haga ahorita lo aceptan. Entonces es una condición política y social muy distinta a la de Honduras, ¿verdad? Y por eso yo creo que él puede prevalecer en este momento, y hasta este momento pues es como aquel tipo que se tiró de un edificio de 100 pisos y cuando iba por el piso número 20 le preguntaron, ¿qué tal vas? Muy bien, dice. Si el problema va a ser cuando llegue a 0. Para usted no es factible. En Honduras esto por los momentos no pasa. La clase política está inmadura por un lado y por otro lado no le conviene hacer estas reformas. Así es, absolutamente, ¿verdad? Pero yo creo que sí es factible hacer una lucha de parte de los ciudadanos por eliminar los 128 diputados suplentes, ¿verdad? Que no tienen razón de ser en realidad. El cargo de diputados es personal, individual, intransferible. Y cuando nosotros votamos por el diputado y no sabemos ni siquiera quién es el suplente. Así que yo creo que el suplente sale sobrando completamente y se lo inventaron para tener 128 cargos más que repartir dentro de sus movimientos políticos. Y mire lo que dice doctor Aguilar, no solamente es la reducción del número, sino también eliminar aquellos diputados que salen por el famoso residuo electoral. Sí. ¿Cómo lo ve? Sí. Bueno, mire, tengo una lucha de más de 25 años por eliminar los movimientos o corrientes, ¿verdad? Donde surge solo una persona que se puede autoproponer y ese es el presidenciable. Y una vez que se autopropone, le dan una pluma para que él ponga más de 3,000 nombres a su gusto, a su capricho, a como le revenga la gana, y nadie más tiene el derecho de postularse. Estoy olvidándome de los independientes que no tienen razón de ser ni tenemos por qué gastar tiempo en eso. Los partidos políticos oficiales instituidos tienen una función muy importante que desempeñar. Entonces, un dueño de movimiento tiene esa potestad de quitarnos, de usurparnos el derecho que tenemos. Y después viene un tal cociente electoral y un residuo electoral y resulta alguien con 6,823 votos que va al Congreso y alguien que tenía 89,999 votos no lo fue. Quiero decirle, ya que está el doctor Aguilar ahí, que hace muchos años, ¿verdad? Yo coordiné un grupo y elevamos un recurso a la Corte Suprema de Justicia y salieron con una sentencia ahí que es una vergüenza. Dijeron que los partidos políticos tenían toda la protección de la Constitución para manejarse como le roncara la gana. Bueno, doctor Augusto Aguilar, su opinión, por favor, sobre este tema. Sí, ya hubo en años anteriores
el intento de reducir la cantidad de diputados al Congreso, pero fue rechazada. Y la causa principal, pues tal como lo decía el colega, compañero Urbizo, el problema es que la gran mayoría, yo que diría casi el 100% de los diputados quieren reelegirse. Sí. Y al reducirse la cantidad de diputados, disminuyen sus posibilidades para salir reelectos en el siguiente o los siguientes periodos. La otra cosa, como bien lo decía Urbizo, el problema también económico y diríamos problemático en todo sentido es el hecho de que existan 128 diputados y todos suplentes y todos con sueldo. Con salarios, sí. Con un sueldo, entonces... Como por 60 o 80 mil empiras. Sí, no, desconozco exactamente la cantidad, pero de lo que sí estoy seguro que es una carga económica para el Estado, para el mismo Poder Legislativo y para el pueblo hondureño en general. Eso sí podría considerarse. Eso sí creo que lo podrían considerar el Congreso, la reducción de los suplentes. Los propietarios en este momento lo veo extremadamente difícil por la razón que yo le decía. No, pero si eliminamos la figura del diputado suplente, sí, ponen en una eventual necesidad de enfermedad, de muerte o de cualquier circunstancia que pueda tener un diputado propietario, entonces ¿cómo va a ser suplida esa vacante? Tomando en cuenta de que actualmente la Constitución y la ley electoral permite la suplencia del diputado. Sí. Lo que sucede Sí. es que el quórum en el Congreso se hace con mayoría simple, ¿sí? La mitad más uno de los diputados. Sí. Y hay muchas sesiones que se llevan a cabo sin que estén los 128 propietarios. Sí. Algunos están enfermos, piden permiso, etcétera. De tal manera que eso no sería mayor obstáculo. Para usted no es mayor obstáculo. Sí, o que se dejara... usted propone aquí en el día político que se elimine de tajo la figura del diputado suplente. No, que se deje nada más una cantidad, pero menor, mucho menor, lo necesario. Hablemos de unos 20 suplentes, 1 o 2 por cada departamento. Pero ¿cómo va a ser electa esta figura del diputado suplente? Eso habría que reformar la ley electoral. Correcto. Habría que reformar la ley electoral. Así es. Es decir, que exista el método de escoger por el voto directo tanto al diputado propietario, sí, que este sí tendría la representación de su partido político, sí, ¿verdad?, por el cual está participando, y los partidos políticos ponerle una cierta cantidad de suplentes. Exactamente, así es. Óigame, pero es que Pero sería... Sí, don Carlos. Estos suplentes son un artificio político. Óigame, en Estados Unidos no tienen ningún tipo de suplente, ni se conocen, hasta se ríen de que nosotros tengamos ese tipo de figura de suplente. Y como decía el doctor Aguilar, óigame, sí, son 128 diputados, se necesita 65 para quórum. Y vaya, si no van por muchas razones, ¿verdad? Y mucho menos que se hayan muerto. Yo no conozco ningún diputado que murió mientras ejercía sus funciones de diputado, ¿verdad? Así que no, yo creo que eso no debe entrar al debate. 124 propietarios y que tienen la responsabilidad de asistir, y que no asista, pues ni modo, hasta ahí nomás llegó el tren, ¿verdad? Pero repito, son cargos personales, son individuales, intransferibles, y el propietario es el que tiene que responder, ¿verdad? En segundo lugar, quiero decirle, con el número, sí, yo no batallo mucho, porque sé que eso no es posible. Nadie se quiere hacer harakiri, nadie que va a sacrificar su puesto, ¿verdad? Sí. Si no hemos podido arreglar ni siquiera el hecho de que Francisco Morazán tiene 23, Cortés 20, a pesar de que en Cortés hay 100,000 personas, 150,000 personas más que en Francisco Morazán. Pero bien, le voy a poner esta parte bien pragmática que lo veo yo. Ahorita, hace 20 años, hace 40 años eran 128 diputados y había 7, 8 millones de personas. Entonces aquí puede o cabe la posibilidad de escoger diputados por distritos. Sí. Miren, eso es bastante complicado, sí, aún en los Estados Unidos, okay, y aquí no hay tiempo para explorar eso, sí, y Estados Unidos tiene una experiencia de todos los tiempos, y sin embargo, le voy a decir que es una lucha tremenda por esos distritos, porque el cambio de la 15 Avenida a la 16 Avenida cambia también el resultado político. Así que ahí yo no me quiero meter en ese asunto, porque lo he estudiado, lo estudié en la universidad. Sí. Quiero decir que lo estudié en la universidad y es bien complicado, y no creo que estamos listos nosotros para eso en este momento. Yo creo que para lo que estamos listos es tener democracia, para eliminar los movimientos. Doctor. Sí, totalmente de acuerdo. Yo no creo que sea beneficioso para el país la elección de diputados por distrito.
por varias razones, pero la principal es que los diputados no tienen funciones administrativas. Porque ¿para qué va a elegir por distrito? ¿Para que esté administrando proyectos o programas en un distrito? Para eso están las alcaldías municipales y las secretarías de Estado. Más bien complicaría eso, de tal manera que me parece que la función importante o primordial de los diputados es legislar para el país en general y eventualmente para su departamento o para algún municipio o algún proyecto específico. Vamos a la pausa, ya regresamos en Día Político por TSI. Bien, el diputado propietario gana 90,000 lempiras aquí en... No, 90,000 lempiras aquí en el Congreso Nacional. Ah, sí, sí. El propietario, y el suplente gana 50,000 lempiras. Ya vamos a tener alguna conversión ahí. Porque fíjese que en estas 3 semanas que no hubo reunión, creo que el gasto del Estado superó casi 15 millones de lempiras en salarios. Sí. En 3 semanas que no se reunieron. Tengo aquí al diputado Jorge Zelaya, que también es precandidato presidencial del Partido Nacional. Esta propuesta de reducir el número de diputados en El Salvador podría ser aplicable aquí en Honduras. Jorge Zelaya, le saluda a don Carlos Urbizo en San Pedro Sula y también el doctor Augusto Aguilar aquí en el estudio. Buenos días, Jorge. Bueno, se nos cortó la comunicación. Por favor, doctor. Sí, pienso que el problema de la reducción de diputados en Honduras está vinculado, como le decía, a las aspiraciones de casi el 100% de una reelección. Sí. Y la otra cosa que es importante mencionarlo, que una medida de esa naturaleza es muy aceptada por los pueblos. Sí. En todas las encuestas que se han realizado en los últimos años, la imagen del Congreso ha resultado muy disminuida, por muchas razones. Sí. Pero una de las que siempre se ha mencionado es el hecho de que tenemos muchos diputados y que son pocos los que realmente trabajan en los proyectos, en los dictámenes y demás actividades que le corresponde a un legislador. Bueno. De acuerdo, pero el sí. problema, Sí, el problema no es la cantidad, sino que la calidad que tenemos. Óigame, ahí son cuerpos calientes que solo van a respirar y a saber qué, recoger un cheque o ahora se los depositan automáticamente. Tenemos una bajísima calidad y al doctor Aguilar le consta eso, que saben, claro, 2 o 3 que son los que trabajan. Sí, el 80% de las leyes vienen del Ejecutivo y el Legislativo no pare nada, es estéril prácticamente, excepto el día del pan y del día del plátano y no sé cuántas cosas más, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que deberíamos irnos por lo que es lograble también. Yo creo que es lograble eliminar 122 suplentes porque no sirven para nada. Okay. Porque Carlos, ¿qué le parece a usted un marido suplente? ¿Qué le parece un marido suplente? No, usted va a estar de acuerdo con una mujer suplente. Óigame, que es ridículo esa cuestión, ¿verdad? Yo creo que en eso nos podemos poner de acuerdo. En segundo lugar, el más votado tiene que ser el electo finalmente. El doctor sabe muy bien las aberraciones que eso representa. ¿Cómo es posible que si el pueblo no protege a alguien con su voto, la ley artificiosamente lo va a hacer a través de este cálculo de cociente electoral y residuo electoral? Eso es una aberración horrible. Se burlan de la mayoría de los votos para favorecer a unos pocos. Aquí tengo al diputado Jorge Zelaya, candidato presidencial, precandidato presidencial del Partido Nacional. ¿Es factible lo que pasa en El Salvador? ¿Es factible en Honduras reducir el número de diputados en estos momentos en el Congreso hondureño? Jorge Zelaya, aquí está en el estudio don Augusto Aguilar y en San Pedro Sula don Carlos Urbizo, que también lo escuchan. Mucho gusto, Jorge. Igualmente, Ramón, saludos al doctor y al licenciado en San Pedro Sula, 2 buenos amigos, personas que son de una alta estima y credibilidad en el país. Pues mire, pues siempre cuando se comienzan en los gobiernos hay presentaciones de proyectos para reducir el número de diputados y el salario, pero ya en la práctica una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace. Yo siento particularmente, y sé que no le gusta a muchas y muchos compañeros que lo digan, que si el número de diputados a esta altura ya debería ser menos, probablemente lo del salario igual en cuanto a viáticos o prerrogativas que se tienen,
los miembros de la Junta Directiva, el andar en carros blindados, por ejemplo, seguridad extrema. Yo creo que fuera de quien desempeña las funciones de presidente, ya el resto de los diputados deberían de ser comunes, y el que quiera usar seguridad, pues que la pague. Ese es mi punto de vista. Por eso digo, yo sé que genera, o dicen, bueno, Jorge lo dice porque anda en actividad política, que revisen nuestra conducta, nuestro comportamiento y nuestras posiciones, no de ahora, sino que desde hace muchísimos años atrás. ¿Cuánto es para usted, cuál es el número justo de diputados que debe de tener el Parlamento hondureño? Yo creo que con 80 diputados funciona bien el Congreso, se lo digo con toda sinceridad. 80. Somos 128 y ahora no somos 128 solo propietarios, porque acuérdense que le está pagando también a los diputados suplentes. El diputado antes suplente, cuando yo fui la primera vez ganábamos 3,000 lempiras, pero cuando nos incorporaban, y se pagaba también por sesión. Hoy es completamente distinto, o sea, hoy el suplente gana también, el diputado propietario ganamos 90,547, por ahí creo que, pero 90,000 lempiras, sí, y fuera de gastos que se nos pagan por... yo no sé cómo aquí le llaman, pero el hecho es que nos acreditan también 57,000 lempiras y mensuales. Entonces, para lo que se trabaja, le digo con toda honestidad, es mucho dinero si se hace también en comparación a lo que la gente recibe de salario en el país, que es de promedio 11, 12,000 lempiras. Entonces, es inaudito. Y mire, los diputados en su gran mayoría son abogados, ingenieros, doctores, empresarios, tienen otro tipo de actividades. Entonces, más bien debería ser un honor ser diputado. Jorge, No se toma así. Mire, estoy sacando aquí las cuentas matemáticas. 90,000 más 57,000, estamos hablando de 147,000, que es el ingreso que pueden tener mensualmente un diputado propietario. 50,000 más 57,000, estamos hablando de 107,000 lempiras el diputado suplente. Honestamente no le dan los 57, le dan menos, no sé si son... Que les den 25, Jorge. Que les den 25, estamos hablando de 75,000 lempiras mensuales. Ahora yo le consulto a usted, aquí don Carlos Urbizo y también don Augusto Aguilar dicen, hay que eliminar también la figura del diputado suplente y permitirle que al Congreso escojan por lo mínimo 20 diputados suplentes por cualquier contingencia que pueda tener un propietario. ¿Cómo lo ve? Bueno, por eso no, yo estoy de acuerdo. Si lo que tiene que hacerse es una radiografía de con cuántos, y para eso no se necesita mayor trabajo, pero 80, por decir un número. Perfecto. Gracias, Jorge Zelaya. Muy amable por atendernos. Saludos al doctor, sí, y también al licenciado. Un fuerte abrazo. Gracias. Bien, vamos a la pausa, ya regresamos. Mire el salario que reciben los diputados mensualmente. Los 128 diputados propietarios reciben una erogación del Estado. El Estado eroga en pago de salario, don Carlos, un total de 18 millones de lempiras mensuales. Y, también me ayuda a producción, por favor. Y los 128 diputados suplentes, que tienen un salario de 75 promedio, el Estado eroga 9,600,000 lempiras. Ahora, doctor Augusto Aguilar, versus el trabajo que hacen en el Congreso Nacional, ¿cómo lo califica usted? Sí, estoy en el mismo orden de ideas que planteaba Urbizo. La cantidad de diputados, 128 propietarios, ya en la práctica yo diría que tal vez un 20% son los que realmente trabajan en las comisiones, en la elaboración de proyectos y en otras actividades de comisiones, las comisiones especiales. De tal manera que es justo y ya hubo varios intentos en reducir la cantidad de diputados. Lo que sí es necesario aclarar que eso implicaría una reforma constitucional, porque es en la Constitución donde se establece que el Congreso estará integrado por 128 diputados propietarios y suplentes. Entonces, por ahí comenzaría por una reforma constitucional.
Ay, hombre, pero estamos lejos de que la clase política Claro, se ponga de claro, acuerdo. es muy difícil, casi imposible, por lo menos en este Sobre momento. todo esos caciques políticos que están en esas comunidades, Sí. que quieren mantener ahí el poder, el incidir en las comunidades, incidir en los departamentos, poner a su antojo el personal que quieren en salud, en educación, en las diferentes secretarías de Estado, tener empleada a toda su familia, a toda su parentela, incluyendo amigos y otras personas, ¿verdad, don Carlos? Es difícil. Sí, pero es que eso no va a cambiar con 80 diputados tampoco, porque el trabajo de 128 diputados de andar buscando algún beneficio personal o de su grupo familiar va a continuar nada más que para 80 familias. Y yo le repito, a mí no me preocupa tanto la cantidad como la calidad, porque aquí hay muchísimo trabajo que hacer para poder legislar sabiamente. Nosotros tenemos que hacer muchísimas investigaciones, tiene que haber mucha diligencia para poder legislar correctamente, ¿verdad? Y eso no ha ocurrido nada. Así que yo por ahorita me conformo, voten los diputados suplentes, ¿verdad? También páguenles únicamente mientras sesionan, si fuera posible, y seleccionar un periodo, digamos, de tal fecha a tal fecha, 90 días, 100 días de legislatura, y vámonos, y váyanse para sus casas a seguir siendo abogados, doctores, ingenieros, lo que fueran. Mire, el estado de Texas conviene a su Congreso cada 2 años, y hay una comisión permanente para tratar algunos asuntos, y solo les pagan mientras están en sesión. Ahora, ¿usted cree que Honduras tiene más que discutir que lo que tiene el estado de Texas? Hombre, Terrible. ¿verdad? Como decía, he dicho tantas veces, Estados Unidos tiene 330 millones de personas y 9 magistrados. Nosotros tenemos 9.5 millones de personas y 15 magistrados. Y de un solo pencazo, yo le digo a mis amigos allá en Estados Unidos, vayan a Honduras a aprender cómo se eligen 15 magistrados de una sola vez. Porque allá uno puede tardar 1 año hasta 2 años. Sí. Antes de que se pongan de acuerdo y son otras cosas, ¿verdad? Bien, mire. Pero eso es parte de ser el tercer mundo, es parte de ser miembro prominente del tercer mundo. ¿Sabe cuánto paga usted, amigo televidente? ¿O pagamos nosotros? A nosotros que nos cobran el impuesto sobre la renta por el salario que recibimos. Que nos cobran impuestos sobre venta cuando va a consumir. Cuando paga impuestos si es que va a comprar un artículo X o quiere importar algo. ¿Sabe cuánto le cuesta al Estado de Honduras solo salarios ordinarios de los diputados propietarios y suplentes? Más de 288 millones de lempiras anuales en salarios a los 128 diputados propietarios y 128 diputados suplentes. Pero aquí, en este dato, no va el aguinaldo de junio, tampoco va el aguinaldo de Junio de diciembre. De diciembre. Y tampoco va los 13 millones de lempiras que reciben de bono departamental, porque así hay que llamarlo, a la fórmula del diputado propietario y suplente. Hombre, así estamos en Honduras. Señores, gracias. Gracias, don Carlos, muy amable. Gracias. A usted, muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor Augusto. Muchas gracias. Muy Sí, un amable. placer. A la orden. Hasta aquí el programa de hoy. Buenas noches.